Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que todos estén muy bien, ustedes y sus familias. Buenos días, profe. Usted Listo. también. Gracias. ¿Me confirman, como siempre, por favor, que pueden escuchar y ver? Buenos días, profe, sí. Listo, gracias. Les estoy compartiendo en este momento una presentación. Sí, Y ya. profe. Listo, Sí se perfecto. ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a arrancar de una vez. ¿Cuál es la idea? Hoy vamos a seguir haciendo casi que lo mismo que estábamos haciendo con cinemática unidimensional, pero ahora la vamos a extender a 3 dimensiones. Y el objetivo precisamente de esos videos de preparación que les quitaban a ustedes más o menos 40 minutos si los ponían a velocidad normal, era que repasaran un poco eso y también, o que lo prepararan, digamos, en el sentido en que se familiarizaran con los términos. Lo más importante de todos estos movimientos es lo siguiente. Una vez ustedes hayan visto cómo es que se describe el movimiento en una dimensión, que no necesariamente es X, recordemos, es cualquier nombre que le pongamos, que hayamos entendido que era la velocidad promedio, el desplazamiento, la instantánea, que era una derivada, el movimiento uniformemente acelerado, o sea, de aceleración constante. Una vez tengamos todo eso, pues ya era posible pasar a más dimensiones porque lo que resulta, lo más importante es que las dimensiones son independientes. Entonces yo puedo tener una partícula que esté moviéndose a velocidad constante en el eje X, a movimiento uniformemente acelerado en el eje y esté quieta en el eje Z. Y esos movimientos no se afectan entre ellos. Lo que tenemos es que son independientes porque van en direcciones diferentes en el espacio que estamos utilizando para describir el movimiento. Y por esa razón esta primera ecuación que tenemos acá nos demuestra que el vector de posición se puede escribir como con 3 componentes. Una que va en la dirección Y unitario, que es el X unitario, J, que es el Y unitario, y K, que es el Z unitario. Al escribirlo de esta manera estamos diciendo muchas cosas. Primero, que la posición realmente es un vector, y nosotros nos vamos a ocupar de vectores en 3 dimensiones, como mucho. No vamos a estar hablando de RN y esas cosas genéricas, generales, que en este momento no aplican porque estamos hablando de posiciones de partículas. Aplican en otros contextos muy importantes, pero no acá. Entonces, lo primero es eso. Tenemos como 3 componentes, pero lo importante es que lo que pasa en la dirección Y unitaria, en esta dirección Y unitaria, no afecta lo que pasa en la dirección J unitaria. Eso es lo más importante, lo que tiene que quedar claro. Entonces, a esto le llamamos como una superposición de movimientos. Realmente lo que estamos diciendo es que el movimiento en una dimensión no afecta el movimiento en otras dimensiones. Y por esa razón, entonces nosotros, habiendo entendido el movimiento en una dimensión, pues podemos simplemente describir el movimiento en las otras dimensiones, concentrándonos componente a componente. Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave, digamos, de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no es teniendo en cuenta que no nos implica muchos mayores problemas. Ahora lo más importante es que las cosas deben tener una flechita encima cuando hablemos de que algo es un vector. Entonces, por convención le ponemos esa flechita, así como ustedes han venido viéndolo en álgebra lineal, que es lo que la materia, digamos, donde ustedes deben estar viendo ahorita vectores. Una pregunta, ¿ustedes sí están viendo con esta notación, con flechita encima, a los vectores y con un gorrito encima, con un hat, a los unitarios, o cómo lo están viendo? ¿Cuál es la notación que están utilizando ustedes en sus materias de álgebra lineal? Pues yo, profe, la verdad utilizo como esa de la I, pero sin la cosita arriba. O sea, con esa notación, pero sin la cosita arriba. Y cuando lo escribes, ¿cómo diferencias para saber que eso es un vector unitario de un vector normal? Porque ya te lo sabes, porque sabes que la I va a ser siempre unitario o algo así. No, pues no sé, la verdad. Pues siempre como que la escribimos así. Ok. ¿Alguna otra diferencia en la notación que tengan por ahí ustedes clara? O todo es parecido, parece. Entonces, miren, digamos que esta es la notación que vamos a seguir nosotros. La cosa va a ser que siempre que le pongamos una flecha normal encima, esto es un vector que tiene 3 componentes,
Pero cuando le pongamos el moñito encima, eso es un vector también, pero es un vector especial. Es un vector que tiene norma 1, se llama un vector unitario. Cuando los vectores son unitarios, cuando tienen norma 1, lo que nos especifica simplemente es una dirección. Recordemos que un vector tiene magnitud y dirección, pero como en un vector unitario la magnitud vale 1, pues la magnitud, digamos, ya no nos interesa. Nos interesa su dirección. Un vector general, como esta R que tiene una flechita ahí encima, tiene las dos cosas, magnitud y dirección. Y la magnitud la sacamos con teorema de Pitágoras, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces vamos a utilizar esta sintaxis y voy a utilizar algo más. Imagínense que yo estoy hablando del vector R precisamente. Esperen un momentico, miro acá, listo. Si yo estoy hablando del vector R, este vector R, pero lo que hago es escribirlo simplemente como R así, realmente lo que quiero decir es que estoy hablando de la norma de mi vector R. Eso es lo que realmente quiero decir, que estoy hablando de la norma, ¿listo? ¿Esto para qué lo hago? Pues para no escribir tanto. Entonces, es la notación que voy a utilizar. Y si las digo de una vez, pues para que tengamos todos claro qué es lo que quiero decir, porque a veces, digamos, la notación hace que a uno le sirva mucho o no le sirva. La idea de la notación es que todo sea muy claro, pero es importante saber qué significa. Entonces, esa va a ser la convención que voy a usar. Si le pongo una flecha, digamos algo así, eso es un vector normal que tiene 3 componentes. Si lo pongo así, esto es un vector unitario, que tiene norma 1. Y si lo escribo simplemente así, sabiendo que es un vector, pues estamos hablando de la norma, que pues debe ser siempre positiva. En cambio, las componentes de mi vector, estas componentes x, y, z, pueden ser positivas o negativas, porque son coordenadas. A esta notación que está acá, ¿cómo se le llama? ¿Notación por componentes o notación de vector unitario? Vector unitario. Notación. Eso. Vector unitario, ¿por qué? Porque aparecen los vectores unitarios, muy bien. Y cuando uno la escribe de esta manera, lo que está haciendo es escribirla en notación de componentes. Entonces uno tiene esas dos cosas. Es lo mismo, depende de la aplicación, pero es exactamente lo mismo. O sea, no estamos diciendo que uno sea mejor que la otra ni nada, sino es lo mismo. Simplemente se escribe de una forma o de la otra. Lo importante es entenderlas ambas. Entonces, recordemos que nosotros hemos definido el vector desplazamiento como la diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿cierto? Hemos definido eso así. Y pues, habíamos hablado de esto en componentes en una dimensión, pero realmente esto es 2 dimensiones, perdón, 3 dimensiones. Entonces uno lo que hace es generalizarlo, simplemente es casi como que ponerle flechas a las cosas y ya está. Entonces el vector desplazamiento, pues es la resta de esos dos vectores, ¿sí? Entonces si yo tengo, por ejemplo, este es mi sistema de coordenadas, vamos a hablar que estamos en 2 dimensiones solamente. Entonces, supongamos que este es mi vector R1 y supongamos que... casi caigo en la trampa a través de mi niño. Que este es el vector R2. Esto lo que quiere decir es que la partícula en el tiempo 2 llegó hasta acá, a esta coordenada, y la partícula en el tiempo 1 estaba acá, en esta coordenada. Eso es lo que quiere decir. Entonces el vector desplazamiento es un vector pues, que tiene que ir desde R1 hacia R2, porque hacia allá fue el desplazamiento. Entonces, vamos a ver. Entonces uno tiene que este sería el vector desplazamiento, el vector delta R. Y ese vector delta R pues se escribe como esta resta. Es un vector que va desde R1 hasta R2. Miren que uno le resta el origen desde donde parte y arranca desde donde terminó, ¿sí? Entonces es a donde llegué menos donde partí. Es como cuál es mi posición final, R2, respecto a mi posición inicial. Eso es lo que estamos haciendo al hacer esa resta. Entonces ese es mi vector de desplazamiento. ¿Y cómo se hace la resta en los vectores? Como en todos los vectores, como las coordenadas son independientes, uno lo que hace es, para la coordenada x, pues resta las 2x y lo guarda en x. Para la coordenada y, resta las 2y y lo guarda ya en y. Y para la coordenada z, pues resta las 2z y lo guarda en z. Eso es lo que uno hace, simplemente restar. Entonces miren que las operaciones vectoriales lo que hacen es ir componente a componente. Yo simplemente estoy repitiendo todo esto, yo sé que ustedes ya lo saben, simplemente es para afianzarlo y por si hay alguna duda, pues por favor inmediatamente pregúntenlo, ¿sí? Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero pues nunca sobra como tratar de explicar un poquito otra vez lo mismo, ¿no? Bien, entonces de la misma manera en que definimos ahora nuestro vector de desplazamiento, que fue básicamente ponerle una flecha y tener claro que
ahora tiene 3 componentes, pues podemos definir nuestra velocidad promedio simplemente dividiendo el vector desplazamiento sobre el tiempo. Pregunta, ¿el tiempo es un vector? No, es una constante. No, no es un vector, ajá. No es constante por lo que está cambiando, digamos. A eso. Pero Sí, yo sé no lo sé. que quieres decir. Tú quieres decir es que es un número, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces, de acuerdo. El tiempo no es un vector. El tiempo que nosotros manejamos es un escalar, es un número, se le llama escalar. Y por eso, cuando ustedes cogen un vector, como el desplazamiento, y lo dividen entre un número, eso les vuelve a dar un vector, y eso lo llamamos velocidad promedio. Entonces sería como coger este vector que tenemos acá, este vector de desplazamiento, y lo dividimos entre la cantidad de tiempo que nos demoramos en ir hasta allá. Y esto también implica varias cosas, porque si definimos entonces nuestra velocidad instantánea, se convierte en la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Y cuando uno tiene estos vectores así, y un vector es la derivada de otro, eso quiere decir que entre esos dos vectores hay 90 grados. O sea, el vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, si la trayectoria de mi cuerpo es así, el vector de velocidad siempre es tangente a mi trayectoria, ¿listo? Entonces, bueno, no necesariamente tiene que hacer 90 grados, eso no es cierto. Pero siempre es tangente. Entonces, siempre que yo tengo la derivada, este vector resultante es tangente a lo que me está describiendo el vector original. Eso es lo que significa geométricamente esa derivada en los vectores. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente entonces nuestro vector de velocidad pues también va a tener velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, va a tener también sus componentes. Eso es claro también que va a existir. O sea, todos los vectores van a tener siempre 3 componentes. Van a tener también su magnitud y van a tener también siempre su dirección. ¿Cómo sacamos la dirección de un vector? Recordemos que sacar la dirección de un vector es sacar su vector unitario. Entonces, ¿cómo sacaremos el vector unitario de la velocidad? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué haríamos? ¿Cómo se saca un vector unitario, chicos? Ayúdenme porque a mí se me olvidó. No podemos seguir hasta que no me digan porque a mí se me olvidó. Profe, ¿no es como 1 sobre la norma del vector? Ajá, sí, perfecto. Es cualquier vector, aquí lo llamé v por la velocidad, pero cualquier vector yo le puedo sacar la dirección simplemente cogiendo el vector original y dividiéndolo entre su norma. Eso es la manera de sacar el vector unitario, o sea, la dirección. Eso lo que quiere decir, digamos, es que, por ejemplo, yo puedo tener un vector que va hacia allá, llamémosle el vector velocidad, y suponiendo que su norma es mayor que 1, podríamos decir que el vector unitario es este pedacito, este es mi vector unitario, y lo que mide todo esto es la norma de mi vector. O sea, de acá ustedes también pueden ver que cualquier vector se puede escribir como su norma, ¿sí? Esta es la norma. Recuerden que cuando yo no le pongo flechas estoy hablando de la norma, por su dirección. Por eso decimos que un vector tiene 2 cosas, magnitud y dirección. Y esto es muy importante que lo tengan claro porque a veces uno le pregunta la magnitud, a veces le pregunta la dirección, a veces le dan la magnitud, a veces le dan la dirección y uno tiene que armar el vector. Entonces todo esto es importante que ustedes lo tengan claro para saber cuál es la relación entre esas cosas. Muchas gracias por acordarme cómo era la definición. Entonces tenemos 3 componentes y también de la misma manera pues podemos ir a la aceleración instantánea. También podemos ir a la aceleración promedio instantánea de las mismas definiciones. Recordemos que la promedio era simplemente velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Recordemos que ese delta lo que quiere decir es cambio. Y la aceleración instantánea pues es derivar. Y recordemos que para derivar nos toca pues que nos den como la función exacta, cómo cambia en el tiempo, que se llama la descripción paramétrica. ¿Ustedes ya están viendo cosas paramétricas o todavía no?
No, profe. Bueno, me lo voy a preguntar por el chat. A ver si me responden ahí. Vamos a hacer rápidamente una encuesta para saber si saben qué es una curva paramétrica o no. Y así pruebo esto. Está súper lento. Pero me pueden decir, ¿saben qué es una curva paramétrica? No, profe, yo no. Listo, entonces prometo no intentar, no prometo intentarlo por intentar no volver a decir eso. Pero lo que quiere decir simplemente es que depende del tiempo y ya. Pero entonces ya no me voy a meter más con esos conceptos de curvas paramétricas porque tampoco es importante o relevante, pues, o crítico que lo sepamos para lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, miren, lo que quería mostrarles acá a ustedes es que realmente es lo mismo que habíamos visto antes. Básicamente fue que le pusimos flechita a todo, a lo que se le debe poner flecha, y que ahora las cosas tienen componentes, no es más. Y la interpretación, que ya hemos visto, que la derivada es la pendiente, pues es tangente a las curvas. Entonces en los vectores eso es completamente claro. De la misma manera en que la velocidad es la tangente a la trayectoria, pues la aceleración es tangente a las velocidades también. Eso es importante. Y hay una aplicación de este movimiento muy tradicional, que es el movimiento de proyectiles. En el movimiento de proyectiles... Hola, nena. En el movimiento de proyectiles uno lo que tiene es una partícula, pues que se va a lanzar como un balón, ¿cierto? Que uno le da una patada, y entonces la partícula va a hacer como una trayectoria de este estilo, en el caso ideal, que es como una parábola. Digo que el caso ideal porque estamos ignorando rozamiento con el aire, ese tipo de cosas. Y entonces uno lo que tiene es que en la dirección X, la velocidad es constante porque ahí no hay aceleraciones. Y en la dirección Y, el movimiento es uniformemente acelerado porque nosotros tenemos la aceleración de la gravedad hacia abajo, ¿cierto? Ahora, si ustedes son terraplanistas dirán que esto funciona muy bien porque la Tierra es plana y no sé qué, pero realmente el movimiento de un proyectil depende de la escala. Si yo estoy ya a la escala de la Tierra y le doy una gran patada, soy muy Bartolo y le pego muy duro, mentira, lanzo un cohete, ¿listo? La trayectoria pues va a ser una parábola rara, porque esto va a tender a caer en otro sitio y va a ser una trayectoria completamente diferente. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la gravedad cambia con la altura, y si tenemos en cuenta la curvatura de la Tierra. Todo esto simplemente se hace porque nosotros vemos un horizonte muy corto, y en una esfera muy grande, cuando uno se acerca mucho, pues realmente lo que ve es una zona que parece plana. Bien, bueno, les puedo pasar después algunos documentales para que no caigan en eso. Yo espero que ustedes no estén metidos en esas pseudociencias. Pero, por ejemplo, hay un par de documentales donde los mismos terraplanistas trataban de demostrar que la Tierra era plana y sus experimentos demostraban que era curva, ¿sí? Pero lo más tenaz es que a pesar de esa evidencia seguían diciendo, no, es que es plana. Y hay muchas razones por las cuales debe ser relativamente esférica, ¿ok? Vamos a ir tocando temas más allá y más allá, porque ustedes en este momento no son solamente ingenieros, son científicos, porque están aprendiendo ciencia para poder entender la naturaleza. Entonces es muy importante que aprendan a ser críticos, a evaluar la información que les llega y pues a tratar de ver si tiene sentido o no, porque a veces las explicaciones fáciles pues son fáciles, los reconfortan a uno, pero no le ayudan realmente a poder avanzar, ¿sí? Como por ejemplo los signos zodiacales, que de hecho cambiaron, no sé si ustedes sabían, los signos cambiaron desde que se cambió que ya no tenemos, Plutón ya no era planeta, ¿no? Entonces cambian la cosa y hay un signo nuevo y ustedes probablemente ya no sean el signo que crean sino otro, pero pensar por ejemplo que su destino está determinado por las estrellas que estaban en ese momento en el firmamento, pues no tiene sentido, porque entonces ustedes no tendrán libre albedrío, no podrán decidir nada en su vida, no serían ni culpables, ni tampoco serán merecedores de felicitaciones, porque pues todo estaba predestinado. Entonces, hay muchas cosas que andan por ahí. Eso es interesante hablar y burlarse de eso, pero al final realmente, pues el destino está en sus manos, ¿no? Entonces vamos a ir tocando después unos temitas de pseudociencia también.
En todo caso, este movimiento parabólico, entonces miren que lo descomponemos en un movimiento uniforme en la dirección horizontal y en un movimiento uniformemente acelerado en la dirección vertical. Y cuando uno hace eso, entonces le surgen estas ecuaciones que están acá, que las vamos a ir sacando, y entonces uno se hace preguntas como qué tan lejos llega el proyectil, qué tan alto llega el proyectil, y todo eso no hay que aprendérselo. O sea, realmente esto no hay que aprendérselo, estas ecuaciones no hay que aprendérselas, porque estas ecuaciones dependen de varias cosas, por ejemplo, que sea horizontal, que salga y caiga en el mismo punto, por ejemplo. Y si yo les pongo a ustedes más bien una montaña, ¿sí? Si les pongo algo así, pues la trayectoria ya no va a ser esta, sino que va a ser una cosa de este estilo. Y este alcance ya no se puede sacar con esta fórmula. Entonces uno tiene que no aprenderse las fórmulas, sino tratar de entender realmente qué es lo que está por detrás y dónde se dedujeron. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos deducir nosotros la de la altura máxima? El movimiento original que teníamos acá. Lo voy a pintar de amarillo, que creo que mi niño me lo puso grande, ¿cierto, Esteban? Entonces, la original, esta no se ve, la voy a poner un poquito más grande. La original, que era esta, digamos, tiene una altura máxima, y ustedes, digamos que para sacar esa altura máxima, no se tiene que aprender la ecuación, ustedes deben entender la condición física que lleva a que les permita resolver eso. ¿Y cuál es la condición física? Nosotros sabemos que la altura máxima, la velocidad final es igual a 0. En ese punto, en el eje Y, ¿no? Ahora toca hablar de qué eje estamos hablando. Entonces, en ese punto, si uno tiene esta condición física, esa condición le permite a uno encontrar esa altura máxima y otro montón de cosas. Entonces, pilas para que por favor no vayan a caer en aprenderse esas ecuaciones porque se van a perder un montón, porque van a salir muchas. Lo que importa es aprender a entender las condiciones físicas que llevan a ciertas situaciones. Eso es como lo más importante. Bien, yo les estaba mostrando aquí un resumen del taller, ¿sí? Que son resúmenes, todos los libros tienen siempre esto antes de empezar los ejercicios. Es una buena forma de arrancar. Hay un libro muy bueno también que yo les recomiendo que miren, que es de la serie Schaum. Esos libros son libros que tienen también como un resumen del tema y empiezan con muchos ejercicios desarrollados y muchos ejemplos y todos con respuesta. Serie Schaum. Les recomiendo porque hay para física, para matemáticas, para probabilidad, para todo lo que ustedes necesiten hay una serie Schaum. Y esos libros son muy útiles para uno ir como a lo concreto y empezar a practicar. Entonces, de ahí también pueden ustedes ver ejemplos. Y pues todos tienen siempre un resumen de este estilo. Entonces, es un resumen de las SIRS. Lo único que quería mostrarles es esto, ¿no? Que aquí tenemos una trayectoria, que es esta línea punteada, que va por acá. Y la velocidad, el vector velocidad, siempre es tangente. Siempre es tangente a la trayectoria. Y esta parte que en el movimiento parabólico, cuando uno tiene proyectiles, la velocidad, el vector velocidad va cambiando un montón. Pero si lo miramos por componentes, observen por favor que la componente horizontal, como ahí no hay aceleración, no está cambiando. Mientras que la componente vertical, que empieza hacia arriba, va disminuyendo, se vuelve 0 en el punto de altura máxima, y luego va hacia abajo. Y la aceleración de la gravedad, en todos los casos, siempre va hacia abajo, porque estamos hablando pues de la parte ideal en donde la aceleración de la gravedad no cambia. Se cambia un poquito, si ustedes están aquí en Bogotá, la aceleración de la gravedad es un poquito más pequeña, un poquito, que cuando estamos en, digamos, al nivel del mar. O sea que si ustedes pesan un poquito menos en Bogotá, pesan, no, su masa es la misma, ¿no? Pero pesan un poquito menos en Bogotá, pero su masa sí es igual. Si se van para el nivel del mar, van a pesar aún más. Entonces, pero la masa sigue siendo la misma, pero el peso como tal, que es una fuerza, sí aumenta. Entonces, bueno, resumen. En 2D y 3D es lo mismo. Simplemente tenemos vectores. Esos vectores tienen 3 componentes ahora que son independientes. Entonces, lo que hemos aprendido en una dimensión ahora se aplica en cada una de las 3 componentes, igualito. Los vectores tienen magnitud y la dirección está especificada por el vector unitario, que es coger el vector original y dividirlo por su norma. Entonces, los vectores unitarios nos dan direcciones. Esa es su utilidad, y son muy útiles. Y un caso particular del movimiento en 2 dimensiones, 3 dimensiones, es el movimiento parabólico, que es cuando uno lanza un proyectil a cortas distancias y puede ignorar la fricción con el aire, puede ignorar el cambio de la gravedad con la altura y otras cosas. Luego vamos a ver métodos numéricos que nos permitan estudiar estas trayectorias metiéndoles fricción con el aire, metiéndoles dependencia con la altura, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces ya estaremos hablando ya de proyectiles
intercontinentales y cosas de ese estilo. Entonces eso lo veremos un poco más adelante. Primero tenemos que aprender a lanzar pelotas para después poder lanzar realmente proyectiles, ¿no? Entonces eso es como el resumen inicial de esta parte. Ya lo que sigue aquí son ejercicios. Entonces me voy a ir más bien a la presentación general de este movimiento, y pues vamos a arrancar y luego volvemos otra vez a los ejercicios como siempre. La idea también es que como ustedes ya prepararon un poco la clase, nosotros podemos ir rápidamente a hacer ejercicios. Si no, eso toca empezar todo desde cero otra vez diciéndolo. Entonces, de nuevo, hacer esos ejercicios, esas preparaciones de clase tienen dos ventajas. Una, que ustedes no están tan perdidos y entonces podemos pasar a hacer ejercicios, que es algo supremamente útil, ¿cierto? Porque así es como se entiende. Y entonces no tengo que yo hacer esa clase desde cero, magistral, 2 horas haciendo ecuaciones y toda esa vaina, que al final no entienden mucho y tampoco se hicieron ejercicios y entonces es peor. Y la segunda es que en algunos casos esos videos, como por ejemplo para la clase de hoy, tienen bonos. Y esos bonos se empiezan a acumular y empiezan a ser muy útiles porque van acumulándose en los quizzes. Hago un paréntesis de una vez, antes de arrancar. Decidí, pero quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o no. Vamos a hacer la votación levantando la mano. Decidí dejarles 2 intentos para el quiz del día de hoy. Y entonces lo extendí un poquito más, a 1 hora y media, no solo 1 hora, por si quieren hacer un segundo intento y se escoge la nota más alta. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes sí están de acuerdo con que haya 2 intentos en el quiz? Levanten la mano los que sí están de acuerdo en este momento, con que haya 2 intentos en el quiz. Y lo vamos a hacer por mayoría, no por unanimidad, eso no es democracia, es por mayoría, aunque bueno, como que se va a volver unanimidad. ¿Todos están de acuerdo con que haya 2 intentos en el quiz? Perfecto, listo. Entonces vamos a dejarlo así. Así ya lo puse, pero quería confirmar con ustedes si querían eso. De todas maneras, tengan en cuenta que como digamos ahí las preguntas son parametrizadas y esto se escoge al azar de un banco de preguntas, entonces no necesariamente les van a salir las mismas preguntas en el segundo intento, ¿no? Esto también ténganlo en cuenta. Pero listo, entonces lo vamos a dejar así. Ya pueden bajar las manos. Perfecto, aprobado entonces por inmensa mayoría. Entonces ya pueden bajar las manos, si quieren. O si tienen preguntas, entonces las pueden dejar levantadas. Voy a dar 5 segunditos más y si veo alguna manita levantada, supongo que es una pregunta. Aquí no tienes clase, Esteban. No sé. Le preguntas a la mamá. Listo, chicos. Habiendo pasado eso, entonces vamos a arrancar, ahora sí, después del resumen, con nuestro tema. Simplemente lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero ya con ejemplos y empezar a aterrizar las cosas. Entonces el movimiento, primera cosa importante, independencia del movimiento. Recordemos, el movimiento en una dimensión no afecta al movimiento en otra dimensión. Lo que uno tiene es que el movimiento total lo podemos descomponer como la suma de esas dos cosas. Y esto es muy, muy poderoso, porque no solo se aplica en este movimiento translacional. Después cuando las cosas roten, imagínense la llanta de un carro, uno puede descomponer el movimiento de la llanta de ese carro que se está moviendo en 2 cosas. Una traslación de su centro, como si no rotara, y una rotación alrededor del centro. Y con eso uno tiene toda la trayectoria, digamos, de una parte exterior de la llanta. Entonces digamos que esta parte de la independencia del movimiento o de la superposición de los movimientos, superposición quiere decir que los sumamos, es supremamente útil para entender un montón de problemas. Realmente una de las claves importantes en física y en la vida es coger un gran problema y partirlo en pedazos chiquitos que uno sí puede entender. Entonces eso es lo más importante. Movimiento en el eje X no afecta al movimiento en el eje Y. ¿Listo? Y en el eje Z. ¿El movimiento total cuál es? La suma vectorial de esos movimientos. Ojo, suma vectorial, no es sumarlos, suma vectorial. El movimiento en X, todo eso multiplicado por Y unitario, más el movimiento en Y, todo eso multiplicado por J unitario. ¿Sí? Pilas con eso. Es una suma vectorial. Entonces, lo que les decía, digamos, vectoriales en 2D tenemos componentes en X y Y solamente porque estamos en 2 dimensiones, igual la velocidad, Vx, Vy, derivan cada una de las componentes, observen. Si ustedes tienen el vector de posición, derivan entonces esta X en función del tiempo y eso les da la velocidad en X. Si ustedes tienen
la posición en Y en función del tiempo la derivan y eso les da la velocidad en el eje Y. Y esas ecuaciones, por ejemplo, de cuando tenemos aceleración uniforme, nosotros le hemos escrito de esta manera. Habíamos dicho que en una dimensión la velocidad final era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pues ahora simplemente la generalizamos haciendo una magia. Miren, simplemente hacemos esto. Le ponemos flechas a todo. ¿Sí? Que es esta ecuación. Y ya, quedó en 3 dimensiones, son 3 dimensiones, son n dimensiones, lo que ustedes quieran. Simplemente teniendo en cuenta que ahora la velocidad final tiene 3 componentes, en x, y, z. Si estamos en 3 dimensiones, la inicial también tiene 3 componentes y la aceleración también tiene 3 componentes. Entonces el truco aquí también es igual que hacemos en una dimensión, y es, ¿cuál sería la componente en el eje X de la aceleración? ¿Cuál sería la componente en el eje Y de la aceleración? ¿Cuál sería la componente en el eje Z de la aceleración? Siempre lo mismo. Entonces, como siempre, es supremamente importante, relevante y fundamental que ustedes escojan su sistema de coordenadas. Ustedes no pueden simplemente empezar a hablar de componentes vectoriales sin tener su sistema de coordenadas. Entonces, recuerden que eso es lo más importante. ¿Desde dónde voy a medir las cosas? Para que, teniendo en cuenta el origen, ustedes puedan dar los valores de esas componentes. Entonces, es lo mismo. Cuando íbamos a resolver problemas en una dimensión, era igual, hacíamos dónde están mis ejes coordenados y desde ahí empiezo a medir todo. Y otra cosa importante también es pues desde cuándo empiezo a medir el tiempo, ¿cierto? Eso también es importante, que normalmente es desde que empieza el movimiento de las cosas. Uno no quiere tener tiempos anteriores a eso. Entonces esto es lo mismo que habíamos dicho. Recuérdense, repetición y repetición y repetición. Y cuando teníamos movimiento uniformemente acelerado, teníamos esta expresión, pero ahora la ponemos vectorial. Esta misma. Entonces posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, a ver, una pregunta. Vamos a hacer una pregunta acá. Supongamos que estamos en movimiento de tiro parabólico. Esto es X, esto es Y. Tenemos la aceleración de la gravedad en esta dirección, ¿sí? ¿Cuáles serían las componentes del vector aceleración? ¿Qué le pongo en X? ¿Qué le pongo en Y? ¿Qué le pongo en Z? Si no hay más fuerzas que la gravedad, ¿qué haríamos? ¿Qué le pongo en X? ¿Hay aceleración en el eje X? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pongo? 0. 0. Muy bien. ¿Hay aceleración en el eje Y? Claro. ¿Qué le pongo ahí? La gravedad. Pero con un menos, ¿sí o no? Sí, claro. Con un menos porque yo escogí positivo Y hacia arriba. Ojo que eso no es obligatorio. Yo podría haber puesto Y positivo hacia abajo y entonces esa gravedad me quedaría, si mi Y positivo fuera hacia abajo, esa gravedad me quedaría positiva, ¿sí? A veces uno pone así, le pone un más a esto para indicar hacia dónde escogió las direcciones positivas de X y Y. Entonces, bueno, aquí queda con menos. Y en Z no se está moviendo, ni siquiera nos lo pintaron. Normalmente lo pintarían, digamos, saliendo de la hoja, ¿sí? Este Z estaría saliendo hacia nosotros, saliendo de la pantalla. En Z, ¿qué aceleración tendríamos si no se está moviendo en esa dirección ni nada? 0 también. 0. Entonces, miren que es la misma ecuación, simplemente que estas componentes de esta aceleración pues van a actuar en unas dimensiones y en otras no. Pero es lo mismo. Entonces, esta expresión de movimiento uniformemente acelerado se sigue aplicando, pero de acuerdo al problema, ustedes tienen que escoger cuáles son las componentes en ese problema específico. Pero esto aplica absolutamente para todo movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. Creo que en el video del español es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, creo que lo llaman así. Me parece. No recuerdo bien. Pero eso es lo que quiere decir. Uniformemente acelerado, recuerden que la aceleración es constante. ¿Ustedes dirían que esta aceleración es constante? ¿Qué significa que un vector sea constante? ¿Qué creen? Que siempre va a ser el mismo vector, no se va a alargar, no se va a cortar. Muy bien. Eso es importante, o sea, que es el mismo, que no cambia ¿dónde? ¿En el tiempo o en el espacio? El tiempo.
respecto al tiempo. Esta distinción es muy importante, chicos, les voy a decir. Si ustedes miran estas componentes de este vector, aquí no hay nada que dependa del tiempo. Si en cambio yo hubiera dicho que la aceleración era igual como a 3 por t, menos g, 0, ¿ustedes dirían que este vector de aceleración es constante? No, porque hay una multiplicación ahí que está afectando el tiempo. Hay una dependencia con el tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces uno no podría decirlo, pero miren que ahora yo les podría decir a ustedes esto. Y aquí me estoy saliendo un poquito. ¿Qué tal si yo les pongo a ustedes esto? 3 por x menos g y 0. O sea, que este dependa de la posición. Eso es lo que quiero decir. El primer vector se le dice que no es constante. No es constante porque depende del tiempo. Pero si ustedes se fijan, ese primer vector no depende de las coordenadas. Si ven que no importa el x, el y, el z donde yo lo ponga, que es como la gravedad que yo tengo aquí arriba. Si yo me paro en este punto, la gravedad sigue siendo hacia abajo y vale lo mismo. Y si me paro en este punto, la gravedad sigue siendo hacia abajo y vale lo mismo. ¿Cierto? Porque no depende de la posición. Entonces, a esto se le llama un vector uniforme. Un campo vectorial uniforme. Porque el vector, como tal, es el mismo independiente de la posición. Eso se le llama un vector uniforme. Entonces, ustedes dirían que ese segundo vector de aceleración que yo puse, el último, ¿es uniforme? ¿Será que es uniforme? ¿O será que sí depende de la posición? O sea, si lo ponemos, por ejemplo, en x igual a 0 y lo ponemos en x igual a 1, ¿el vector es exactamente igual o cambió algo? ¿Qué dicen? El vector sigue siendo igual, ¿no? Pero mira que esta componente cambia, ¿sí ves? Si tú te paras en x igual 0, ¿cuánto vale esta componente? 0, ¿cierto? Pero si te paras en x igual a 1, mira que esta componente ahora vale 3 por 1, 3. Entonces este vector se le llama un vector no uniforme. Y a este vector de arriba se le llama un vector no constante. Entonces ustedes tienen que diferenciar entre qué es un vector uniforme o homogéneo y un vector constante. A nosotros nos interesan son estos por ahora porque estamos derivando solamente respecto al tiempo. Pero si tuviéramos que derivar respecto al espacio, pues aparecen los de abajo. Entonces, quedemos claros en una cosa. Para que un vector sea constante, ninguna de sus componentes puede depender del tiempo. ¿Listo? Entonces voy a pedirle a alguien que me repita eso mismo. ¿Quiere que lo escoja al azar o alguien lo dice? ¿Qué es un vector constante en sus propias palabras? Un vector que no depende del tiempo. Sus componentes, pero puede ser que alguna componente dependa del tiempo o ninguna puede depender del tiempo. Ninguna. Perfecto. Ninguna componente puede depender del tiempo. Eso es un vector constante. ¿Listo? Ninguna componente puede depender del tiempo. Entonces, en esta presentación, miren que este vector de abajo es un vector que sí es constante. ¿Sí ven que no depende del tiempo? Depende de la posición. Pero no hay una t por ahí metida implícitamente ni nada de eso. Entonces, lo importante es que para un vector constante no haya dependencia temporal. Vamos a seguir viendo más ejemplos para seguir afianzando esto. Ustedes ya, aprovecho para preguntar, porque me toca saber ustedes hasta dónde están formados en esto. ¿Ustedes han visto estos conceptos de vector constante en álgebra lineal? ¿Ya los han visto? Sí, no. No creo. O sea, ¿No? sí, no. No. ¿Y qué están No, viendo? profe. Déjenme yo chismoseo. ¿Qué están viendo en este momento para saber de qué hablar? Uy, profe, no me acuerdo. Matrices. ¿Cómo así que no me acuerdo? Estamos viendo matrices. ¿Ya están viendo matrices? O Matrices. sea, ya vieron vectores. Sí, profe. Ah, no, entonces yo estoy aquí diciéndoles lo que ustedes ya saben, o si están aprendiendo algo nuevo.
Pues yo sí estoy poniendo harta atención. Hay cosas que no sabía. Ok, y gracias por prestar atención. Eso es la manera de aprender. De pronto, ¿saben qué es lo que pasa? De pronto ustedes sí lo vieron, pero lo que pasa es que el lenguaje y la notación cambia tanto que a veces uno no se da cuenta que lo que está viendo es la misma vaina, ¿sí? Pero listo, sabiendo que ya están empezando matrices y todo eso va a que en 2 semanas es el parcial, ¿no? 2 semanas y media más o menos. Entonces, por eso es que están avanzando los temas. Entonces, digamos que yo les voy dando tips, pero pues más bien, me disculpo si ustedes ya entendieron algunas cosas, yo trataré de seguir dándoles como cosas que son relevantes para física. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo. Dice, una partícula que se mueve en el plano XY parte del origen en t igual 0. Entonces, fácil, empieza en el origen en t igual 0. Con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 metros y otra componente y de 215 metros. Entonces, les dieron las componentes iniciales de la velocidad. La partícula experimenta una aceleración en la dirección X. Este no es movimiento parabólico. Simplemente nos dijeron que hay dirección solamente en el eje X. Entonces la primera pregunta es A. Determine el vector de posición en cualquier momento dado. Primera pregunta, antes de seguir. Porque esto nos ayuda a nosotros a ver en qué estamos. ¿Esto es movimiento uniformemente acelerado? ¿Sí o no? En el eje Sí, X, sí, es ¿no? porque la aceleración no cambia en ningún momento y la velocidad tampoco, creo. Perfecto. Pero lo importante es la aceleración. Ajá, muy bien. Entonces, las componentes de la aceleración, ¿cuáles serían? En el eje X, ¿qué le pongo? Hablen tranquilos. ¿Qué le pongo en el eje X a la aceleración? 4 metros por segundo, pues 4. 4 metros por segundo cuadrado. ¿Y en el eje Y qué le pongo? 0. 0 porque no nos dieron más información. Se puede deducir eso. Y en el eje Z también le podemos poner 0. ¿Listo? Como estamos hablando de un movimiento en el eje, en el plano XY, pues realmente lo de Z no nos importa. Entonces de aquí a ustedes ya les queda claro que la aceleración no depende del tiempo, siempre tiene este valor, y por lo tanto es un movimiento uniformemente acelerado. Eso quiere decir entonces que el vector de posición se escribe como posición en cualquier tiempo es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, pero esto es vector, más aceleración vector por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque la aceleración es uniforme, es decir, movimiento uniformemente acelerado. Entonces, por favor, tienen un minuto para que se sienten a escribir cuánto serían las componentes, cuánto será este vector en función del tiempo. ¿Listo? Arranquen ya. La idea es que lo hagan para que puedan comparar con lo que yo después resuelvo y así podamos resolver dudas y entender si hay algún problemita por ahí de entendimiento. Entonces, por favor, háganlo. Un minutico. Listos. Entonces, ayúdenme ustedes, por favor. Yo voy a seguir aquí completando esto. Y ahorita escribo el vector. ¿Cómo sería el vector de ¿Cómo sería el vector de posición R sub 0? Si arrancó desde el origen, ¿qué le pongo a X inicial?
0. ¿Ah, chicos? 0. 0, ajá, porque arrancó desde el origen, su posición inicial en X es 0, su posición inicial en Y es 0. Perfecto, sale. A la velocidad inicial, ¿qué le pongo? De acuerdo a lo que nos dieron, en el eje X daría 20. En Y el eje 215. Muy bien, 215. Hay que tener en cuenta los signos. No nos dieron negativos, entonces no es necesario. Pero hay que tener, si nos hubieran dicho que esto es con menos, pues allá también tendría que ir con menos. Bueno, ya teniendo nosotros aceleración, posición inicial y velocidad, pues simplemente reescribir esto. Entonces, la posición en función del tiempo sería igual. Vamos a escribirlo por componentes. Vamos a empezar. El vector en el eje X de posición sería 0,0 más 20,215 por el tiempo más 4,0 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahora lo que hacemos es pues, hacer la suma como por cada una de las coordenadas para sacar las componentes totales. Entonces sería 0 más 20 por t, entonces esto nos daría 20 por t más 4 por t al cuadrado sobre 2. Entonces 20 por t más 4 por t al cuadrado sobre 2 en el eje X. ¿Listo? Coma. Sería 0 más 215 por t, entonces aquí iría 215 por t, más 0 por t al cuadrado no sé qué, entonces aquí se queda de esta manera. Y aquí tenemos nuestras dos, entonces nuestras dos componentes, ¿listo? Tanto la componente en el eje X como la componente en el eje Y. Observen que solamente tenemos aceleración en el eje X, mientras que en el eje Y, pues tenemos una velocidad uniforme y ya está, no hay aceleración. Entonces con esto tenemos nuestro vector de posición en todo momento. ¿Cómo haríamos para responder la segunda pregunta? El vector de velocidad en todo momento, ¿ustedes qué harían? Derivar el vector de posición. Perfecto. Entonces, porque estamos hablando de velocidad instantánea, entonces velocidad igual a derivada de r respecto al tiempo, que será derivar cada una de las componentes, y esto nos daría, la derivada de la primera parte sería 20, más 8 sobre 2 daría 4 por t, coma, 215. Y aquí queda mucho más claro que tenemos velocidad uniforme en el eje Y, miren que esta velocidad no está cambiando, pero sí tenemos aceleración en el eje X, porque si ven que la componente X de la velocidad está cambiando en el tiempo. Y ahora, la otra pregunta, calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos. ¿Cómo harían esa primera parte? Pues reemplazando el tiempo en la ecuación de velocidad. Listo. Entonces, perfecto. Si reemplazamos el tiempo en la ecuación de la velocidad, entonces eso nos da la velocidad en ese tiempo. Entonces eso nos daría velocidad en 5 segundos, que es un vector, será igual a 20 más 4 por 5. 4 por 5 a 20, o sea, esto nos daría 40,215. ¿Y cómo sacarían la rapidez en ese tiempo? ¿Qué es la rapidez? ¿Lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? La misma velocidad, pero sin dirección. Casi, la norma. Ajá, es Sí, la norma. exacto. Sí. Exacto, bien. Es la norma, muy bien. Entonces pondríamos la norma de este vector. ¿Cómo sacamos la norma de ese vector? Pitágoras, ¿no? Entonces sería raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 215 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, eso nos da un resultado ahí. Entonces con eso sacamos la rapidez. Y ustedes, y bueno, digamos que ese vector velocidad, si lo fuéramos a pintar en el espacio, miren que ese vector velocidad tiene pues una componente en el eje X de 40 y en el eje Y de 215. O sea, es como 5 veces más grande en el eje Y.
Entonces, si yo lo pintara en el espacio, yo pensaría que sería como un vector como así, ¿sí? Que es como 5 veces más alto que lateralmente mide. Ese será más o menos como ese vector velocidad. Entonces, ¿cómo harían ustedes para sacar ese ángulo que les piden acá? Este ángulo que el vector velocidad forma con el eje X, o sea, este ángulo de acá. ¿Cómo lo harían? Ley del coseno. Exacto, descomposición trigonométrica y lo pueden hacer de muchas maneras. Esta es la componente en el eje Y de la velocidad, esta es la componente en el eje X, ¿sí? Y ustedes también ya tienen la norma, ¿no? Que es la rapidez, ya tienen todo. Entonces pueden hacerlo con coseno, si utilizan, por ejemplo, coseno de teta es adyacente, que sería velocidad en el eje X, sobre la norma, que ya la tienen, y le sacan el arcoseno, o pueden utilizar el seno, que es esta misma, entonces es el opuesto, o pueden utilizar tangente, o sea, cualquiera de todas esas cosas lo pueden hacer para sacar ese ángulo. Normalmente la mejor es utilizar la arcotangente, porque si ustedes le ponen signos acá, por ejemplo, la arcotangente les dice también el cuadrante. Entonces eso les puede servir a ustedes también. Y al final les preguntan aquí, ¿cuál es la tangente del ángulo que hace el vector posición con el eje X en cualquier tiempo? Ahí está, es parecido a lo que tenemos acá. Entonces sabemos que la tangente, realmente la tangente de estos vectores es el lado opuesto, que es la componente en el eje Y, sobre el lado adyacente. Entonces la tangente de la posición será igual a la posición en el eje Y dividido entre la posición en el eje X. O sea, 215 por t dividido entre 20t más 4 por t al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Estoy cogiendo estas componentes del vector de posición. Y eso es la tangente del ángulo, o sea que ese ángulo está cambiando de una forma muy rara, ¿no? Esa trayectoria es muy extraña. Se está moviendo a velocidad uniforme en el eje Y, o sea, siempre está haciendo así, pero está cada vez más acelerada en el eje X, ¿sí? Entonces la cosa, pues, esa tangente va cambiando muy rápidamente. Y esa es la manera en que podemos responder este tipo de preguntas. ¿Hay alguna duda en este momento, en este ejercicio, antes de seguir? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿De verdad les está quedando claro? Yo, profe, sí me confunde un poco con el tema de los ángulos. Listo. Entonces ya esto, digamos, tiene que ver es con los vectores. Vamos a ver si puedo abrir aquí un espacio chiquito. Pues digamos que cuando te pregunten eso de los vectores, entonces, bueno, obviamente primero que todo tienes que tener como un sistema coordenado, ¿cierto? Y supongamos que tienes un vector aquí, que lo vamos a llamar el vector A. Entonces siempre que te pregunten el ángulo con el eje X, pues es claramente este ángulo, y los ángulos tienen signo, ¿listo? Entonces son positivos cuando van medios contrarios a las manecillas del reloj. Esto lo llamamos θ. Y este vector A, como todo vector, pues va a tener una componente en el eje X, le llamamos A sub X, y una componente en el eje Y. Estamos hablando de 2 dimensiones. Entonces esta componente se llama, que mide hasta acá, se llama A sub Y. Ahora, ojo que esta componente, pues es esta misma distancia, ¿cierto? Esta que tengo acá, esta también es A sub Y. Simplemente la puedo trasladar, esa altura es la misma. De la misma manera que esta distancia aquí A sub X es esta misma. ¿Y eso para qué sirve? Para que tú veas qué relación hay entre ese ángulo y esas componentes. Entonces, por definición, básicamente, eso es definición, el coseno de ese ángulo es el lado adyacente, que es A sub X, sobre la hipotenusa, que es la norma. Esta es la definición del coseno. Ojo que no quiere decir que siempre en el eje X va con coseno, eso es una falacia, eso es mentira. El coseno va con el lado adyacente, y ya está. Mientras que el seno de θ, por definición, va con el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de ese ángulo, de este ángulo θ? ¿Cuál es el opuesto? A sub Y. Opuesto. A Y, ¿cierto? Entonces sería A sub Y sobre A. ¿Listo? Y también por definición, nosotros sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces podemos simplificar ahí y la tangente nos queda como el opuesto
sobre la adyacente. Entonces, si a ti te preguntan el ángulo, mira que tienes como 3 maneras de sacar el ángulo, ¿verdad? Dependiendo de señor. lo que tengas. Si tú tienes la norma y las componentes, pues puedes utilizar el coseno. Pero si ya tienes las componentes y no quieres la norma, pues utiliza la tangente. Y ya. Ok, gracias, profe. Con gusto. Una cosa importante antes de seguir y es, ¿qué tal si yo te hubiera dicho no? Utilice este ángulo. Este ángulo lo voy a llamar alfa. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cómo yo escribo el coseno de alfa? ¿Alfa a qué sería igual? Podría ser el adyacente que sería A sub y. Excelente. Ese es el adyacente. ¿Sí ves que el coseno no siempre va con X? Sí, señor. Eso es muy importante. O sea, bueno, tal vez para ustedes esto es una bobada, ya lo tienen súper claro, discúlpenme, pero yo he visto este error sistemáticamente. Se piensa mucho que el coseno va con el eje X, ¿sí? Y no es así, el coseno va con el adyacente. Entonces ustedes tienen que mirar cuál es el adyacente del ángulo. Y de la misma manera, pues el seno de este ángulo, el seno de alfa, nos daría ¿qué? El seno de alfa con A sub X. A sub X sobre A. ¿Listo? Entonces siempre tener en cuenta coseno, adyacente, seno, opuesto. Muchísimas gracias, profe. Un gusto. Bueno, entonces ese es todo este rollo. ¿Ustedes ya vieron producto punto entre vectores? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Y qué significa el producto punto entre 2 vectores? ¿Qué les quedó? ¿Cuál es la idea? Lo que sea, no importa lo que digan, pues desde que sea relacionado con eso. ¿Qué idea les quedó? ¿Para qué sirve el producto punto? Aparte de que para ponerlos a estudiar más. Sacar la norma. Para sacar la norma sirve. Ese es uno de los usos. ¿Para qué más? Si yo hago el producto punto entre 2 vectores, Pues es cuando multiplicamos los dos vectores y el resultado es un escalar. perfecto, es una operación de contracción y nos da un número, ¿cierto? Llamémoslo P. Y geométricamente, ¿qué significa ese producto punto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, este vector así y este vector así, digamos que esto es A y esto es B, ¿qué significa hacer el producto punto entre esos dos vectores? ¿Qué idea les quedó? ¿O no la tienen clara? También está bien que digan que no la tienen clara, pero tienen que aceptarlo, o sea, es importante que uno también diga, es que no, eso no lo entiendo. Entonces díganlo, chicos, sáquenselo, a ver. Digan, no me quedó claro. O si les quedó claro, díganme qué les quedó de idea. Ah, chicos. ¿Sí entienden ahí? O sea, ¿sí entienden qué quiere decir un producto punto en esa figura o no? Digan sí o no. No, profe. Listo. Básicamente es proyectarlo, es proyectar un vector en el otro. Entonces es como si yo estuviera tratando de ver cómo sería, por ejemplo, el vector B proyectado en la misma dirección que el vector A. ¿Sí? Es una proyección. Eso es lo que uno está buscando. Esa es la primera interpretación. Y como por ahí eso va a depender, pues obviamente del ángulo. Eso quiere decir también, digamos que, bueno, primero que todo, que yo tengo una proyección de B en la dirección de A y que tengo otra componente de B que es completamente perpendicular, ¿sí? A A. Y esto nos va a servir mucho después porque esto quiere decir que hay aceleraciones, por ejemplo, que van en la misma dirección que el vector de velocidad y en la dirección perpendicular y la afectan de forma diferente. Pero hay otra cosa acá. Cuando yo hago el producto punto,
Hay dos maneras de hacer ese producto punto. Ustedes de pronto recuerdan esto, que ese producto punto se puede escribir de dos maneras. Una era como la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos dos, ¿cierto? Y la otra era también hacerlo por componentes, AX por BX más AY por BY, ¿sí? ¿Era algo así? No me acuerdo esa segunda parte. ¿Sí era así? ¿Me confirman? Sí, la segunda sí es Para así. la proyección. Exacto. Entonces miren que ustedes podían sacar, para la proyección precisamente, podían sacar el producto punto utilizando las componentes y luego podían sacar la proyección. Miren que esta proyección de acá, pues es B por coseno, porque es el adyacente. O sea, miren que este pedazo es la proyección. O sea, todo esto tiene mucha interpretación geométrica. Entonces al final ustedes, también el producto punto no solamente les sirve para sacar proyecciones, sino para sacar el ángulo entre dos vectores. Entonces, sí, ¿a qué voy con todo este rollo? El coseno del ángulo entre dos vectores es el producto punto entre esos dos vectores dividido entre la norma, ¿sí? Pasé a dividir esta parte. O sea que si yo les digo a ustedes, díganme cuánto es el ángulo entre la aceleración y la velocidad, ¿ustedes qué harían? Asumiendo que tienen los vectores de aceleración y de velocidad, ¿qué harían? Profe, otra vez, ¿puede decirlo? Repetirlo, por favor. Sí, imagínate que yo les di ya las componentes del vector de aceleración y digamos que de alguna manera también tienen las componentes del vector de velocidad. Y yo les estoy preguntando cuánto es el ángulo entre la aceleración y la velocidad. ¿Cómo lo calcularían a partir de esto que acabamos de ver? Pues despeja teta. Despejar teta haciendo el producto punto y dividiendo entre las normas, ¿cierto? Y luego sí. Y Exacto, pues luego... para eso es que sirve el producto punto. Para sacar ángulos entre vectores, para proyectar un vector en la dirección del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no olviden esas interpretaciones geométricas porque son realmente claves pues, para que ustedes vean más allá. El producto punto es supremamente importante y no es solamente para hacerlos sufrir. Que no implica que no haya sufrimiento, ¿no? Pero no solo es para eso es lo que estoy diciendo. Entonces ahí viene la parte importante del movimiento de proyectiles. Vamos a hacer una pausa para que se levanten, estiren, ¿sí? Yo mientras tanto salgo corriendo a acostar a la bebé y vuelvo en unos 5 o 6 minutos. Entonces, por favor, pues muevan las caderas, traten de estirar sus piernas, los brazos, esas cosas. Y vamos a arrancar entonces ahorita con el tema del movimiento de proyectiles, ¿ok? Pausa activa. Levántense de la cama, terminen el desayuno, bueno, y ya nos vemos. ¿Listo, chicos? Ya les aviso cuando vuelva.
Listo, chicos, ya volví. Entonces vamos a continuar. Espero no haberlos asustado. Vamos a continuar con la parte ya de movimiento parabólico. Me confirman, por favor, por si acaso que no haya perdido conexión, que están viendo la pantalla. ¿Me están escuchando bien? ¿La pantalla compartida? Sí, profe, ahí le estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el movimiento parabólico, pues, es la aplicación típica de estos problemas. Es algo que tenemos que entender, comprender y dominar bien. Ahí pueden ver una persona que está soldando y cuando saltan esas chispas siguen aproximadamente una trayectoria parabólica bien bonita, ¿no? Ese movimiento parabólico, entonces, realmente, digamos, lo que estamos diciendo es, va a estar actuando la gravedad, la aceleración de la gravedad, esa es uniforme y solo actúa en el eje Y. Aquí ya va a ser importante que pues la velocidad inicial de la partícula va a tener dos componentes, como ustedes pueden ver en la trayectoria, la velocidad de la partícula va a tener ahí componente en el eje X y componente en el eje Y, y tenemos que descomponerla. Entonces normalmente a uno le pueden decir la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento. Cuando uno le dicen eso, la rapidez inicial y el ángulo, le están diciendo cuánto mide este vector de velocidad, o sea la rapidez, y le están dando pues este ángulo también. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Y con eso pues podemos sacar nuestras componentes en eje X y en eje Y. Recordemos de nuevo que en el eje X no hay aceleración en este problema, así como escogimos los ejes coordenados. En el eje X no hay aceleración, entonces observen que la componente de la velocidad en el eje X siempre mide igual y no vale 0 en la parte más alta, eso es clave. En el eje X vale lo mismo siempre, tanto en la parte de mayor altura como al inicio o al final, mira que siempre mide lo mismo. En cambio, en el eje Y, nosotros arrancamos obviamente con una velocidad hacia arriba en este problema, porque si no la partícula no se movería hacia arriba, pero como la aceleración va hacia abajo, entonces la velocidad en el eje Y va disminuyendo, es 0 en el punto más alto. Ahí es donde se invierte. Y ahora empieza a crecer otra vez, pero apuntando cada vez más duro hacia abajo, ¿cierto? Y eso implica entonces que nuestro vector de velocidad total, que es la suma de estas dos velocidades, observen que ese vector de velocidad va cambiando de magnitud, miren. Al principio mide todo esto, luego mide solo esto, luego solamente mide esto, y luego vuelve otra vez a crecer, ¿ok? Entonces, ese vector de velocidad va cambiando porque sus componentes, alguna de ellas está cambiando. ¿Cuál es la que realmente está cambiando? En el eje Y. En cambio, la componente en el eje X, esa no cambia, porque ahí no tenemos aceleración. Y si yo pintara la aceleración en todos estos puntos, si yo pintara la aceleración de mi partícula, entonces, por ejemplo, acá la aceleración va hacia abajo, acá la aceleración también va hacia abajo, acá también va hacia abajo y medio lo mismo, aquí también va hacia abajo. Y en el punto C, la aceleración, ¿cuánto vale? Si ahí la velocidad vale 0, ahí ¿cuánto vale la aceleración? 0 también. No, caíste en mi trampa y lo siento. Ah, No, ahí también vale lo mismo, vale menos g, también va hacia abajo. ¿Sabes por qué? Porque si no existiera ahí la aceleración, entonces la partícula se quedaría ahí flotando. claro. ¿Listo? Excelente, pero gracias, porque es que así es que aprendemos muy bien. Entonces la aceleración siempre existe, independiente de esa velocidad. La aceleración es la que hace que cambie la velocidad. Entonces uno puede tener velocidad vertical 0, no te cojo la cara, y aceleración diferente de 0. Entonces es lo que siempre tenemos, no confundir esas componentes de la velocidad con las componentes de aceleración. Entonces la aceleración siempre existe, siempre apunta hacia abajo, estamos diciendo que es un vector constante y además uniforme, no cambia en el tiempo ni en el espacio, independiente de donde yo lo pinte, siempre va hacia abajo y mide siempre lo mismo. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces este es el movimiento parabólico y realmente lo único que tenemos que hacer es nosotros decir cómo se mueve en el eje X y en el eje Y y de ahí sacamos absolutamente todos nuestros problemas. Entonces les voy a mostrar aquí una animacioncita, no sé si se reproduzca apropiadamente acá. Vamos a ver. Es una animación que hizo el profesor Miguel Uribe en GlowScript, que eso es lenguaje Python y con animaciones en GL. Vamos a ver si la podemos observar apropiadamente.
Aquí no tienes clase. Sí. Mamá. Está bastante lento. Mientras esto sigue, vamos a continuar con la presentación. Bueno, listo. Listo. Entonces, mientras esto sigue, simplemente es una animación para mostrarle la componente de la velocidad. Es exactamente esto mismo, pero animado. O sea, tampoco es que sea algo completamente novedoso. Entonces, esta es la parte clave, chicos. ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje X tenemos movimiento uniforme, o sea, la velocidad no cambia. Entonces, básicamente en el eje X, lo único que tenemos es esta expresión. La velocidad no está cambiando. Entonces, tenemos esta expresión en el eje X. No hay aceleración, no hay nada, entonces es muy sencillo. Y nuestra velocidad final, digamos, en el eje X siempre es igual a nuestra velocidad inicial en el eje X, porque no hay aceleración en esa dimensión. De nuevo, recuerden que eso está implicando que estamos colocando el eje X así, el eje Y acá, y que por lo tanto la aceleración de la gravedad va para abajo, ¿ok? Por eso estamos diciendo que no hay aceleración en el eje X. En cambio, en el eje Y sí hay aceleración, y tomando en cuenta esos ejes coordenados, entonces vamos a obtener este tipo de ecuaciones que son los movimientos del uniformemente acelerado, ¿no? Recuerden, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa era una de las primeras ecuaciones que teníamos en el movimiento uniformemente acelerado. Ahora, como la aceleración aquí va para abajo, esa aceleración la estamos escribiendo aceleración como menos g. Y por eso es que aquí aparece este menos g. También tenemos, bueno, estas son velocidades promedio, esto realmente casi nunca la hemos usado, estas dos no las hemos usado, voy a tratar de no usarlas para no tener más ecuaciones. Esta es la otra ecuación que utilizábamos nosotros, que nos daba a nosotros posición final en Y, ahora tenemos que decir en qué coordenada, es igual a posición inicial más velocidad inicial, menos 1 medio g por t al cuadrado, listo. Y luego teníamos esta otra parte, ¿no? La velocidad final al cuadrado en Y igual a... Recuerden que este menos está surgiendo por este menos que le pusimos a la aceleración. Y este es el desplazamiento. Entonces tenemos exactamente los mismos problemas. Eje X solamente tiene velocidad uniforme, eje Y, movimiento uniformemente acelerado. No tenemos mucho más que hacer ahí. Ahora, esto es muy importante. Esto implica lo siguiente. Si yo lanzo una partícula, por ejemplo, la suelto, y a otra la lanzo con velocidad uniforme, en este caso la pelotica roja se soltó, mientras que la pelotica amarilla se soltó también, pero además se lanzó con una velocidad inicial hacia la derecha. Aquí es muy importante darse cuenta que esta velocidad inicial en el eje X hacia la derecha solo hace que la partícula amarilla pues se mueva hacia la derecha. Pero lo que se desplaza en el eje vertical es exactamente igual a lo que le sucede a la pelota roja. Entonces, estas dos partículas van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Al suelo. Van a O sea caer. que tienen la misma aceleración. Señor, Tienen la misma aceleración. tienen exactamente, exacto, precisamente es por eso, muy bien, tienen la misma aceleración cayendo. Entonces las dos caen al mismo tiempo al suelo, pero obviamente no caen en el mismo punto, pues porque una además se desplaza horizontalmente que la otra. Pero ojo porque el tiempo es el mismo. ¿Qué otra cosa creen ustedes que es diferente acá, aparte de la posición, cuando ellas llegan? ¿La velocidad, por ejemplo, total, será la misma o será diferente? Entonces piensen en componentes. La velocidad en el eje X para la partícula roja, ¿qué valor tiene? ¿O no tiene? 0. 0. Y para la partícula amarilla es algo, ¿cierto? Esa sí tiene velocidad en el eje X. Entonces si la pinto, la partícula amarilla tiene una velocidad final en el eje X que va para allá. La otra vale 0. Ahora voy a pintar de azul la velocidad final en el eje Y. Digamos que la velocidad final en el eje Y para la partícula roja pues es esta. ¿Será que va a ser diferente para la partícula amarilla? Si partió de la misma altura, con la misma velocidad inicial y todo eso, en el eje Y. ¿Ustedes qué creen?
¿Hay alguna razón por la que la velocidad final vertical en el eje Y de la partícula roja sea diferente a la de la partícula amarilla? Es No, igual. yo creo que es No, igual. son iguales, entonces estas dos son iguales. Entonces, ¿cuál vector de velocidad será más grande, por ejemplo? ¿El de la pelota amarilla o el de la pelota roja? Final, al ya cuando cayó. El de la amarilla porque también se mueve horizontalmente. Perfecto. Entonces, aquí hay otra diferencia y es que el de la amarilla va a tener mayor componente, mayor velocidad, mayor norma, mayor rapidez, porque tiene además componente en el eje X, mientras que este va a ser más pequeño. Entonces, caen al mismo tiempo, pero tienen diferentes velocidades porque las componentes son diferentes. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener en cuenta, siempre traten de pensarlo por componentes porque, digamos, de esa manera les permite a ustedes ver las diferencias realmente entre las cantidades. Entonces vamos a mirar, esto ya lo vimos. Entonces, primera pregunta, ¿cómo haríamos para sacar la altura máxima? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Despejar cero. Despejar el cero, ¿despejar qué dijiste? Perdón, Perdón, igualar a cero. igualar a cero. Entonces, a ver, tenemos una velocidad inicial, igualar a cero la velocidad en y en ese punto. Tenemos una velocidad inicial que es esta, que tiene esa roja que está ahí, que tiene componentes, ¿no? En x y en y. Sabemos que el movimiento, voy a escribir aquí a la izquierda las ecuaciones de movimiento. Entonces sabemos que en el eje x, voy a hacer esto un poquito más pequeño. En el eje x sabemos que está simplemente x final igual a x inicial más velocidad inicial en el eje x por el tiempo. Mientras que en el eje y tenemos tres ecuaciones. Tenemos y final igual a y inicial más velocidad inicial en el eje y por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Estoy escribiendo las generales y siempre lo hago para repasarlas y al final aprendérmelas. Velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración en y por tiempo. Esto también es aceleración en y. Esto también es aceleración en y. Hijo, espérate. Es que tengo aquí al niño encima. Y velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces aceleración en y por delta y. Ya las escribí todas. Listo. Esto aquí le falta el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular esta altura máxima, esta h máxima, pues yo sé que la condición física es esta, que la velocidad inicial en y es 0. Entonces yo tengo dos opciones, miren. Puedo utilizar esta expresión o puedo utilizar esta expresión. Vamos a ponerles números a estas ecuaciones y ustedes me dicen cuál sería la más apropiada y más fácil de usar en este problema que estamos resolviendo. ¿Cuál usarían? ¿La 3 o la 4? Para encontrar esta altura máxima teniendo en cuenta que ahí la velocidad vale 0. Y pongo la opción entre esas dos porque las dos tienen velocidad final, que es la que queremos hacer 0. Entonces, ¿cuál usarían, chicos? ¿Cuál creen que es más fácil? La 3. Que no tiene tiempo. La 4, que tiene el desplazamiento. La 4 tiene el desplazamiento y la 3 tiene el tiempo. Esa es la diferencia fundamental. Si a mí me estuvieran preguntando el tiempo en que se demora en llegar hasta la parte más alta, pues yo de pronto utilizaría la 3, ¿cierto? Pero como a mí no me están preguntando eso, sino que me están preguntando es cuánto vale esa altura máxima, de pronto la 4 es más fácil. Ahora, si yo utilizara la 3 y luego utilizara la 2 y esas cosas también está bien, pero de pronto la 4 es más corta. Entonces usemos la 4 a ver. Vamos a poner la 4. Entonces en la 4 la velocidad final en este punto acá, la velocidad final vale 0. Eso me daría igual a la velocidad inicial al cuadrado, que esa se supone que me la dieron, más 2, y la aceleración en el eje y es menos g, por delta y, pero pues delta y es h, es por h. Entonces de esta manera ya puedo despejar h. H es igual a la velocidad inicial en el eje y al cuadrado
sobre 2G. ¿Listo? Ya tenemos la altura máxima. Simplemente de pronto poner aquí que la velocidad inicial en el eje Y pues es b sub 0 por seno. Entonces a veces esto se pone como b sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre 2G. ¿Sí? Así escrito como está aquí todo. Y ya hemos sacado la altura máxima. Así de sencillo. Entonces digamos que son ecuaciones que uno no se tiene que aprender, que uno las puede deducir. ¿De ¿No acuerdo a quedó las... negativo, profe? Señor? Espérese. Ah, no. ¿Me dijiste lo del negativo? Sí, este menos pasó al otro lado a sumar. ¿Sí era eso? Sí, era eso. Listo, súper. Es que no la vi bien. Listo, chico. Ahora, mira, pregunta para ustedes. Si yo les preguntara a ustedes más bien, ¿cuánto tiempo se demora en llegar allá, hasta la altura máxima? ¿Qué harían? ¿Cuál usarían? La 3. La 3, ¿cierto? La 3 porque yo sé que para llegar a la altura máxima, pues también la velocidad vale 0 y la ecuación 3 tiene el tiempo, entonces yo escribiría de nuevo la 3. Escribiríamos 0 igual a velocidad inicial en el eje Y menos G por el tiempo que se demora en llegar a este punto, ¿sí? ¿Y por qué le puse menos G? Porque la aceleración es menos G. Y entonces aquí sale el tiempo. El tiempo que se demora en llegar allá va a ser sencillamente B sub 0 sobre G. Ese es el tiempo que se va a demorar en llegar allá. Y ya tengo el tiempo que se demora en llegar hasta ahí, hasta ese punto. Así de sencillo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuánto es el tiempo total de vuelo, ¿qué harían? Reemplazar. Sumar. ¿Cuánto se demorará de acá a acá comparado con ir de hasta acá? Así con esta figura como está. La mitad del tiempo. ¿Cierto? O sea, esta es la mitad. O sea, el tiempo que acabamos de calcular es la mitad. O sea que el tiempo total de vuelo sería 2 veces ese tiempo que acabamos de calcular en llegar hasta aquí, hasta la altura máxima. Entonces sería 2 por B sub 0 por, en Y sobre G. Entonces ya tenemos todo el tiempo que se demora en volar. Y si tenemos todo el tiempo que se demora en volar, estamos haciendo solamente para este problema, ¿no? Si a mí me ponen a que caiga en un punto más alto por aquí o algo así, pues se nos daña absolutamente todas estas ecuaciones. Nos toca volver a hacer todo desde cero. Si ya tenemos todo el tiempo que se demora en dar la vuelta así, ¿ustedes podrían calcular esta R de alguna manera? ¿El alcance máximo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué usarían? Recuerden que ya tienen el tiempo total de vuelo. ¿La primera? La primera, muy bien. Porque es que la primera me está diciendo a mí el desplazamiento en el eje X, y eso es precisamente lo que me están preguntando a mí. Me están diciendo cuánto fue lo que se desplazó total. Entonces yo pondría, si él arranca en este punto, su posición inicial vale 0, entonces yo pondría su posición final, que es la que estoy buscando, la voy a llamar R, yo creo que eso es de reach, de alcance así, igual a posición inicial que es 0, más velocidad inicial en el eje X, por el tiempo total de vuelo. Pero el tiempo total de vuelo, ¿cuánto nos dio? Esta vaina sería 2 B sub 0Y sobre G. ¿Sí? Entonces ya tenemos el alcance. Sería 2 por B sub 0X por B sub 0Y, todo sobre G. Y pues ya tenemos todas las ecuaciones. Recuerden simplemente que B sub 0X es igual a B sub 0 por coseno de teta. B sub 0Y es igual a B sub 0 por seno de teta. Y pues uno puede ahí aplicar un par de identidades trigonométricas, ¿no? Como para simplificar, entonces uno tendría que R es igual a 2 por B sub 0 al cuadrado por seno de teta por coseno de teta sobre G, y entonces cuando uno tiene un 2, un seno de teta y un coseno de teta, uno puede reescribir eso como si fuera B sub 0 al cuadrado por seno de 2 teta, eso a veces lo escriben así, sobre G. Pero es lo mismo, es la misma vaina por todo lado, la misma cosa. Entonces mire que ya hemos terminado, hemos sacado todo. Cuánto se demora en volar, cuánto es el alcance máximo, cuánto es la altura máxima. Ya está absolutamente todo este problema resuelto. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente analizando
pues que tenemos movimiento uniforme en el eje X, uniformemente acelerado en el eje Y, y viendo pues qué ecuaciones nos servían para los puntos específicos que nos estaban pidiendo. Entonces por eso les digo a ustedes, no se pongan a aprenderse estas ecuaciones finales, estas que sacamos de alcance y todo, porque además dependen mucho de la condición del problema, ¿sí? Depende muchísimo de eso. Si yo les digo es, por ejemplo, ustedes necesitan es lanzar, no sé, un proyectil para que sobrepase un muro, por ejemplo, un muro de cierta altura, ¿sí? Entonces a ustedes ya no les sirve pensar en el alcance total. Ustedes necesitan es que la posición final en Y, o sea, esta ecuación, la número 2, se necesita que la posición final en Y sea mayor o igual a la altura de ese muro, por ejemplo. Eso es lo que están buscando ahí. Entonces tienen que volver a resolver el problema y no estar pensando que en la altura máxima, esas cosas, porque no necesariamente estamos en ese punto, ¿cierto? Y va a depender de si ese muro se pone allá o si ese muro se pone aquí, ¿no? Vamos a tener como dos soluciones. Entonces, por eso estos tipos de problemas hay que primero pintar las coordenadas y empezar a utilizar las ecuaciones de acuerdo a lo que uno crea que le sirve. ¿Alguna pregunta en alguna de estas deducciones? No, profe. ¿No? Listo. Entonces aquí están las mismas ecuaciones hechas. Yo ya voy a seguir derecho, ahí está exactamente lo mismo que acabamos de hacer y obtener. Y entonces tengan en cuenta una cosa y es, si uno quiere calcular, como esto tiene unos senos y unos cosenos, entonces van a haber ángulos que nos dan el mismo alcance, por ejemplo. Acá, esta R, este alcance que teníamos en esta zona, van a haber ángulos que nos van a dar exactamente el mismo alcance, entonces uno tiene que, pues, que tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, miren aquí el caso de 75 grados y el caso de 15 grados, esos dos lanzamientos, con la misma velocidad inicial. Entonces aquí tenemos la misma velocidad inicial, y si la lanzamos con 15 grados de altura, eso llega así, ¡pum!, y cae acá. Pero miren que si lo lanzamos con 75 grados, eso sube mucho, obviamente la altura es diferente, pero vuelve a caer en el mismo punto. Entonces, pues, si uno lo que quiere es optimizar el alcance, pues tiene dos soluciones para el ángulo, que son complementarios. Miren que siempre 75 más 15 les da 90. Miren el de 30 y el de 60, miren. 30 da hasta acá, y el de 60 da hasta acá, ¿sí? Entonces nos da lo mismo. Nos sigue dando en ambos casos el mismo alcance, pero diferente altura. Entonces tenemos como dos soluciones para un mismo alcance. La diferencia está en la altura que uno quiera, ¿cierto? Entonces si queremos que pase una barrera o algo así, o estamos lanzando una cesta o alguna cosa de ese estilo, pues ahí va a ser importante. Ustedes han visto ese salto largo, ¿no? El salto de Caterina Ibargüen, ¿cierto? Entonces, pregunta para ustedes. Miren, Caterina realiza un salto en longitud, ella salta más o menos, digamos que salta 20 grados sobre la horizontal y con una rapidez inicial de 11 metros. Entonces, ¿cuánto es la distancia máxima que ella puede recorrer así a esa velocidad? Por eso ellos tienen que correr muchísimo para tener una gran velocidad inicial y poder hacer un salto largo muy, muy grande en su centro de masa. Entonces, chicos, respondan esta pregunta, por favor. ¿Qué distancia salta en la dirección horizontal? Caterina Ibargüen. Hagan ese cálculo, por favor, rápidamente. O sea, el alcance máximo, eso es lo que nos están pidiendo. Y después nos preguntan la altura máxima que ella alcance. Tienen ahí 2 minuticos.
Profe, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Gracias. No, no estaba hablando, lo estaba haciendo. Sí les dio a ustedes, pero gracias por avisarme porque yo cometo muchos errores. Entonces, gracias. Chicos, ¿a ustedes también les dio 9.19 o qué error habré cometido yo? ¿A quién le dio diferente? A mí, Gary? profe, ¿Cuánto te dio? 7.92. ¿A quién más le dio 7.92? A mí, profe. Hagámoslo por votación. ¿A quiénes les dio 7.92? Levanten la mano. ¿Solo a 2 personas? ¿Y a quiénes les dio 9.19? Levanten la mano, por favor. Bajen la mano los otros. ¿Y a quiénes les dio 9.19? Son poquitas personas, 3. Bueno, ¿qué será? ¿Cuál será la solución? O sea, la que es correcta es esta. ¿Qué error cometí yo? Y a los que nos dio 9.19, ¿qué error habremos cometido? ¿Qué creen? Que dividieron el seno de 40 sobre 9.81 antes. No sé, creo. ¿Acá? Vamos a ver. No, yo sí, lo dividí por fuera. Pero sí es un error con el seno. ¿Alguien se da cuenta cuál es el error que yo cometí? Entonces, chicos, esto es algo básico. Yo sé que probablemente ustedes no caen en estas cosas, pero esto es cuando uno habla de que tiene la calculadora en radianes o en grados. Cuando yo la pongo en radianes, por ejemplo, eso quiere decir es que mi calculadora espera que los argumentos del seno estén en radianes, pero yo se lo puse fue en grados. Y ella no sabe. Entonces ella cree que yo le puse 40 radianes. Ese es el gran problema. Entonces, si mi calculadora está en radianes, estas funciones están en radianes, entonces yo tengo que transformarlo a radianes. Entonces tengo que multiplicar esto por pi y dividirlo entre 180. Y ahora sí me da 7.9. 7.93. 93 es la aproximación. Si en cambio ustedes tienen su calculadora en grados, entonces sí lo pueden dejar así en grados. Entonces, pilas, muy importante que tengan claro cómo les está funcionando la calculadora. Si ustedes lo ponen en radianes o en grados, eso no quiere decir que ya les transforma las cosas a radianes o a grados, no. Lo que quiere decir es que ya espera entonces que cuando ustedes escriban un ángulo y le saquen el seno o el coseno, ese ángulo esté en radianes o en grados. Así es como ella lo va a interpretar, mejor dicho. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso, lo hice a propósito para que ustedes, por si acaso, pues corrijan ese error y no lo vayan a cometer en un examen o algo así, que es importante. Entonces siempre es muy bueno que ustedes miren el manual si están utilizando otra calculadora o algo así, para saber en qué están calculando las cosas. Bueno, listo. Esto es simplemente reemplazar, este no es un problema que los desafíe mucho. Entonces aquí tenemos el tiro del cañón. Quiero que hagamos este otro problemita. Ya lo que siguen, miren que son puros problemas de aplicación, ¿sí ven? Entonces realmente ya terminamos. Entonces vamos a hacer este otro problemita antes de acabar la clase. Entonces una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal, con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. Listo. Ahí nos mostraron absolutamente todo. La altura del edificio es 45 metros, entonces nos dieron como esa altura inicial. ¿Qué te digo? ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Y la segunda es cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear. Entonces claramente la trayectoria de esa partícula es una cosa como así, ¿no? Hacia así, 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 y por acá es que le pega al suelo. Nos están preguntando cuánto tiempo se demoró ahí en caer al suelo. Les voy a dejar 2 minuticos para que lo piensen y traten de hacerlo, y luego lo voy a hacer yo, para ver cómo lo podemos resolver. Porque es importante que ustedes piensen, chicos, no pierdan esta oportunidad, por favor. Pónganse a hacerlo 2 minuticos para que podamos comparar cómo estamos pensando. ¿Listo? Les doy entonces el tiempo para que lo piensen.
Voy a ir escribiendo las ecuaciones y luego si empezamos la solución les doy tiempo. Listo. Entonces, ustedes, ¿cómo responderían la primera pregunta? ¿Cuál es la rapidez? Perdón, ¿cuánto tiempo se demora? Obviamente nos están pidiendo alguna ecuación con tiempo. ¿Cuál usarían? La segunda, profe. La de y final es igual a y inicial más velocidad inicial más aceleración t al cuadrado sobre 2. ¿Y por qué crees que esa es útil? Estoy de acuerdo, esa es la mejor. Pero ¿por qué crees tú que es lo Por más dos útil? razones, porque dice que cuánto tarda en tocar el suelo. Entonces, tú vas a asumir que y final tiene que ser 0. Y inicial ya no lo dan, que es la altura del edificio. La velocidad inicial ya no la dan. Y la aceleración es la gravedad. Y Perfecto. ya la Muy bien. única que falta es el t. Se despeja y Perfecto. listo. Excelente. Salvo un error. Solo un pequeño error, pero está muy bien. Esa es, o sea, tiene todo lo que nos dieron y tiene también lo que nos piden. O sea, no necesitamos hacer absolutamente nada más. Si yo fuera a utilizar, por ejemplo, la tercera implica la velocidad final, pero esa todavía no la tengo. Entonces me estoy metiendo con más incógnitas. Entonces es esa. Pero lo que te digo es que hay que mirar bien es que tu posición final no es 0, porque si tu posición final fuera 0, tú estarías utilizando otro sistema de coordenadas diferente al que te pusieron ahí. Tú podrías estar utilizando un sistema de coordenadas que sería más bien parado acá. Si tú utilizas este sistema de coordenadas, tu posición final sí es 0, ¿listo? En Y. Pero Mierda. con ese sistema de No lo vi. coordenadas que te pusieron acá, ¿sí ves que las cosas cambian? Me pasa Entonces exactamente igual. Entonces Entonces menos 45. es casi lo mismo, pero esos errores son los que los debemos corregir. Por eso es que esos problemas son importantes. Entonces, miren, utilizando ese sistema de coordenadas que nos dibujaron ahí a nosotros, este que está aquí arriba, ¿cuánto es la posición final cuando esa partícula toca el suelo? Menos 45. Menos 45. Excelente, menos 45 porque está por debajo y lo que cayó en total fue 45. Vamos a olvidar la altura del señor, digamos que Carajo. es chaparrito y que no es importante ese cambio respecto a los 45. Entonces, la altura final, vamos a hacer esta ecuación, es menos 45 igual. Altura inicial, ¿cuánto es respecto a ese sistema de coordenadas que ellos nos dieron? 0. 0. Más la velocidad inicial en el eje Y, ¿cómo la sacamos? Sería la velocidad inicial, pero ya voy a poner valores. Sería 20 metros por segundo por seno de 30, ¿cierto? Todo Sí. esto por tiempo. Ojo, ¿le pongo más o le pongo menos? Menos. ¿Por qué menos? A esta... No, perdón, no fui claro. ¿A esto está bien que le ponga más o le debería poner menos? Más. Más porque va hacia arriba, ¿sí o no? Sí. Porque la partícula arrancó hacia arriba, ¿sí ven? Tiene componente positiva en el eje Y tan pronto arranca. Y luego sigue estas partes, la aceleración es negativa, sería menos g, que lo vamos a tomar como menos... Hagámoslo con 10. Siempre utilicemos 9.81, pero en este con 10, a ver si podemos simplificar cosas. Entonces, menos 10, la aceleración de la gravedad sobre 2, le puse el menos porque la gravedad va para abajo, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto nos daría menos 45 igual a 0. Bueno, quitemos ese 0. El seno de 30 creo que es un medio. ¿Por qué es que usó seno de 30?
Porque estamos sacando la velocidad inicial en el eje Y, esa es la rapidez inicial por seno del ángulo inicial que nos dieron. Mira que el ángulo es 30. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Entonces esto es un medio. Entonces nos quedaría 20 por un medio, o sea, 20 sobre 2, o sea, esto nos daría 10 por t, menos 5 por t al cuadrado. Listo. Entonces vamos a reescribir esta ecuación cuadrática. 5 por t al cuadrado, menos 10 por t, estoy pasando al otro lado, menos 45, igual 0. Y aquí está la ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Y dependiendo del nivel de sufrimiento que hayan tenido ustedes con el álgebra en su colegio, o de disfrute, tal vez sí se acuerdan o no se acuerdan, pero bueno, la solución de eso sería t igual a menos b, que es 10, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 100, menos 4a por c, entonces sería 4 por 5 daría 20, por 45, eso nos da 900, pero menos por menos da más, entonces nos daría más 900, todo dividido entre 2 por a, que es 10. Entonces esto nos daría 10, más o menos, 100 más 900 da 1000, y la raíz cuadrada de 1000, ¿sí? ¿Nos dio esto? Sí, raíz cuadrada de 1000 sería, la podemos escribir, por ejemplo, como 10 por raíz de 10, ¿sí? Porque 1000 es 100 por 1000, y la raíz de 100 es 10. Todo esto dividido entre 10, y entonces ya nos quedaría simplificado a 1, más o menos, raíz de 10. Ese es nuestro tiempo. Entonces miren que hay dos tiempos, ¿cierto? Hay un tiempo negativo y un tiempo positivo. ¿Cuál será el que nos están pidiendo? El positivo. El positivo, porque ese es el que implica estar acá. El negativo simplemente implica que yo esta parábola la puedo proyectar hacia atrás y bueno, eso me va a dar por allá un valor en el pasado, pues digamos. Pero eso no nos interesa, como a la izquierda. Nos interesa la parte de la derecha. Entonces el tiempo finalmente sería 1 más raíz de 10 y eso nos va a dar 4.16 segundos de vuelo. Ese será nuestro tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo se demora a caer? Entonces aquí lo que yo quería hacer énfasis en este problema, realmente lo que me interesa a mí, es que ustedes vieran cómo poder escribir con cuidado, de acuerdo al sistema de coordenadas, la ecuación que necesitamos. Espero que eso sea lo que les haya quedado claro. Tal vez cometimos algunos errores, algunos de ustedes, pero yo creo que ya quedó claro. Y si ustedes hubieran cogido el sistema de coordenadas de abajo, les hubiera dado la misma solución. Simplemente que cambiaba que la posición final era 0 y la posición inicial era 45. Si lo pasan a restar, les da la misma ecuación. Entonces, no importa realmente el sistema de coordenadas, pero tan pronto escojamos un sistema de coordenadas hay que escribir bien las ecuaciones respecto a ese sistema. Y bueno, con este ejemplo terminamos nuestra clase. Y lo que va a seguir ahora es ejercicios, como siempre, hacer más práctica y práctica y práctica de clase, y también ustedes se supone que hacen ejercicios por su cuenta fuera de clase. Listo, chicos, también les comento que el horario de atención, hubo unos cambios en los horarios de atención de monitorías, y yo ya no estoy los martes en la tarde, sino los jueves de 9 a 11. No sé si les manden un correo más tarde o algo así, pero por si acaso, yo estoy los jueves de 9 a 11. Si no les sirve, recuerden que cualquier profesor de física los debe atender, independiente de si son sus profesores o no, ¿listo? O me pueden escribir al correo también. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, gusto. profe. Que estén muy bien, cuídense. ¿Hacer un quiz? Dime. ¿Tú dijiste que tocaba hacer un quiz? ¿Está Sí, el habilitado quiz esta vez? de cinemática unidimensional se abre a las 12, se cierra a las 9 del día de hoy y tiene 2 intentos, de acuerdo a lo que ustedes apoyaron. Vale, gracias. Listo. ¿A qué hora Casi queda, siempre, profe? casi siempre hay quizzes los lunes sobre el tema que se acabó de terminar. ¿A qué hora, profe? Pena. Se abre a las 12, revisen siempre Virtual Sabana, se abre a las 12 y se cierra a las 9 de la noche. Muchas gracias.
Profe, Listo. una pregunta Dime, del laboratorio. dime. En la parte en la que especificas una cosa de masa, cuando se está sacando el área y el radio, ¿esa masa a qué No, hace ignórala. referencia? Ignórala. ¿Eso no? Ignora esa columna, no se puede medir ahorita porque no hay balanzas. Entonces ignora esa columna. Ah, ok, bueno, profe, gracias. Listo. Gracias, profe, chao. Gracias. Mucho gusto.